Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Estás escuchando Viaje al Corazón, Sanación, Conciencia y Propósito. Soy Claudia Martínez Pardo, terapeuta especializada en sanación emocional y acompañante en procesos de transformación interior. Gracias por reunirte conmigo un día más en este espacio donde honramos tus heridas y no las vemos como defectos, sino como puertas de entrada a tu verdadera esencia. Así que respira profundo, abre tu corazón y escucha sin prejuicios, porque hoy llegamos al final de este ciclo dedicado a las heridas de la infancia, según la mirada de Lise Bourbeau. Y lo hacemos hablando de una herida muy común, aunque muchas veces disimulada bajo la apariencia de éxito, fortaleza o tenerlo todo bajo control. Te estoy hablando de la herida de injusticia. La herida de injusticia se forma en general entre los 3 y 5 años, cuando el niño comienza a desarrollar su individualidad y a ser consciente de las diferencias. Suele activarse en la relación con el progenitor del mismo sexo, especialmente si éste es percibido como frío, exigente o poco demostrativo de afecto. O también en entornos fríos o autoritarios, donde la exigencia, el deber y el hacer bien las cosas eran más importantes que la espontaneidad, la emoción o la ternura. A menudo las figuras parentales eran rígidas, críticas o muy estructuradas, que valoraban más el rendimiento que el ser y que premiaban la obediencia o la perfección y desvalorizaban sobre todo la expresión emocional, el juego libre o la espontaneidad. La herida aparece cuando el niño siente que no es valorado por lo que es, sino por lo que hace, y que el amor y el reconocimiento dependen de cumplir expectativas elevadas o de comportarse de manera correcta. En muchos casos, estos niños aprendieron a funcionar bien, a adaptarse, a cumplir, pero dejaron algo de lado, algo muy importante. Dejaron de registrar lo que realmente sentían. Aprendieron que para ser aceptado se debe ser perfecto, fuerte, independiente, correcto y jamás mostrar debilidad, lo que es igual a mostrar sus verdaderos sentimientos. Es como si hubieran tenido que ponerse una armadura para protegerse de la crítica, del castigo o de la sensación de sentirse inadecuados. Y esa armadura se vuelve con los años la máscara del rígido, esa máscara que todo lo quiere controlar, que busca siempre hacer lo correcto, que no tolera la debilidad ni en sí ni en los otros. Esta máscara se caracteriza por 6 rasgos básicos que pueden condicionar profundamente la vida adulta. El primero de los rasgos es el perfeccionismo extremo y la autoexigencia. Las personas con la máscara de rigidez son altamente perfeccionistas y muy autoexigentes. La persona tiende a juzgarse con dureza, lo que le puede llevar a sentir insatisfacción crónica y el sentimiento crítico de nunca nada está suficientemente bien. Pueden sentirse frustradas con facilidad cuando las cosas no salen como esperaban. El segundo rasgo es la dificultad
para expresar emociones y necesidades. Las personas con herida de injusticia suelen ser racionales, controladas e incluso frías o duras. Suelen mostrarse poco vulnerables, reprimiendo la expresión de su sensibilidad y sus emociones, lo que puede generar una gran distancia emocional en los vínculos. Por otro lado, la dificultad para expresar sus necesidades se evidencia en la firme creencia de que debe ganarse todo, ya sea esto amor, reconocimiento o ayuda. Le hace sentir muy incómodo el hecho de aceptar regalos, cumplidos o apoyo, ya sea este apoyo material o emocional. El tercer rasgo es la tendencia a controlar y a reprimir sus propios deseos. Como busca cumplir expectativas para ser amado y reconocido, se autoexige controlar y reprimir sus propios deseos para poder cumplir las expectativas de otro cuando esas expectativas no coinciden con sus propios deseos. Su elección inconsciente es privilegiar las expectativas ajenas, ya que al cumplirlas siente que es digno de amor, de reconocimiento. Entonces así continúa repitiendo los patrones aprendidos en la infancia. En sus relaciones personales y de pareja pueden atraer situaciones percibidas como injustas o también relaciones donde la validación depende del desempeño, porque es así como aprendió que funcionan las relaciones. Así creen que es el amor. El cuarto rasgo es la búsqueda constante de justicia y equidad. Esa justicia y equidad tanto para sí mismo como para los demás, como modo inconsciente de reparar la injusticia vivida en su infancia. Buscan ser justas e íntegras, pero desde un lugar de rigidez y de estructura, no desde un lado amoroso y empático. El quinto rasgo es la incapacidad para relajarse y disfrutar, sintiéndose sumamente culpables si no están haciendo algo productivo. Todas estas características anteriores provocan una sexta, que es la tensión física y emocional. El cuerpo puede manifestar rigidez, ya sea en los músculos o ya sea a nivel articular. El bloqueo emocional y la necesidad de control pueden llevar a tensiones musculares crónicas y a una postura corporal forzada. El estrés emocional crónico y la rigidez psicológica pueden afectar negativamente a la salud musculoesquelética. El estrés psicológico crónico que le genera el exceso de autoexigencia y la dificultad para relajarse les eleva los niveles de cortisol, una hormona que en exceso puede favorecer la desmineralización ósea y aumentar el riesgo de osteoporosis y fracturas. De este modo, en la adultez, si no se aborda la sanación de la herida, el cuerpo irá reflejando el estado interno en síntomas físicos, porque detrás de la máscara hay mucho dolor no expresado. Hay un niño o una niña interior que se sintió ignorado, invalidado, comparado o exigido más allá de sus capacidades. Quien lleva esta herida suele tener grandes capacidades y obtener grandes logros. Puede destacarse en el trabajo, en los estudios, en lo que se proponga, por su gran tenacidad, pero en su interior convive con un sentimiento profundo de injusticia, un sentimiento que se expresaría en esta frase: yo me esfuerzo tanto y los demás no lo ven, o hago todo bien y no alcanza.
se enoja cuando ve que otros no hacen lo mismo, que no cumplen con lo que cree que es justo o correcto. Y a veces puede sentir envidia de aquellos que se permiten disfrutar o equivocarse. Pero lo más doloroso de esta herida no es la exigencia hacia afuera, sino la exigencia hacia adentro. Esa exigencia que se expresa como una voz interna constante que critica, que juzga y que exige. Esa voz que no le permite el descanso, los autocuidados ni la ternura. Esa voz que no reconoce el valor de lo que ya somos por el hecho de ser. Te voy a contar una historia simbólica que puede ayudarnos a conectar con esta herida. Ana creció en una casa donde la puntualidad, el orden y la eficiencia eran valores sagrados. Su mamá era muy estricta y no toleraba los errores. Si Ana se equivocaba en algo mínimo, como derramar agua o escribir mal una palabra, recibía una mirada fría y una corrección severa. Desde muy pequeña, Ana aprendió que solo sería valorada si era perfecta. Así que no lloraba, no se enojaba, no pedía ayuda. Siempre traía buenas notas, siempre era la correcta. De adulta, Ana se convirtió en una profesional impecable, admirada por su disciplina, pero dentro suyo vivía con ansiedad, con una sensación de vacío y con la creencia de que nunca era suficiente. Fue en terapia que pudo contactar con su niña interior rígida, esa que había tenido que congelar su ternura y su espontaneidad para ganarse el amor. Al mirar esa herida con compasión, comenzó a permitirse errores, a soltar el control, a reír más, a abrazarse, incluso cuando no cumplía con sus propios estándares. Y en ese proceso empezó a sentirse más viva, más auténtica y más humana. ¿Cómo afecta esta herida a los vínculos? Cuando llevamos dentro la herida de injusticia, nuestras relaciones se ven teñidas por la rigidez con la que aprendimos a sobrevivir. Quien vivió esta herida suele desarrollar un vínculo consigo mismo y con los demás basado en la exigencia, la corrección y el control. Desde afuera puede parecer una persona fría o distante, pero en realidad muchas veces lo que le sucede es que no sabe cómo mostrar su mundo emocional porque fue educada para reprimirlo. Esto genera relaciones muy mentales o formales, donde se valora más la coherencia y el compromiso que la expresión afectiva espontánea y el vínculo emocional profundo. Es común que quien tiene esta herida tenga altas expectativas sobre los demás y sea inflexible cuando no se cumplen esas expectativas. Que tenga también dificultad de pedir ayuda o mostrarse vulnerable, lo que genera distancia emocional. También que priorice el deber sobre el disfrute, incluso en el amor o en la amistad, y que sienta que debe merecer el afecto a través del esfuerzo, en lugar de recibirlo solamente por ser quien es. Esto le hace que perciba injusticias frecuentemente, sobre todo si siente que no se le reconoce lo que hace. En los vínculos de pareja o de familia, esta herida puede generar frialdad, control
o sobrecarga de responsabilidades, a la vez que dificultades para conectar con la ternura o el placer. A veces hace que el otro se sienta juzgado o no suficientemente bueno. Otras veces quien carga la herida se siente en soledad, aún estando acompañado. Sanar esta herida es un acto de profundo amor propio que abre la puerta a relaciones más libres, auténticas y compasivas. Sanar esta herida implica reconciliarnos con nuestra humanidad, aprender que no necesitamos ser perfectos para ser valiosos, que no tenemos que hacerlo todo bien para merecer amor, que podemos equivocarnos, descansar, pedir ayuda, cambiar de idea y aún así ser dignos de amor. Implica también aprender a sentir sin juzgarse, sin compararse, sin suprimir emociones. Volver a habitar el cuerpo, las emociones, el deseo, dejar de hacer para simplemente ser. Para emprender el camino hacia la sanación, lo primero que tenemos que hacer es reconocer la herida y la máscara que utilizamos para evitar el dolor y aceptarlas. Tomar conciencia de los propios patrones de autoexigencia y rigidez. Aceptar nuestra vulnerabilidad, permitirnos sentir y expresar emociones, mostrando nuestra sensibilidad ante otros sin temor al juicio. Practicar la autoaceptación, valorar nuestros logros tanto como hacemos con nuestros errores, reconociendo las propias cualidades y también nuestras limitaciones. Aprender a soltar el control, entendiendo que la vida no necesita ser perfecta para ser valiosa. Podemos buscar la excelencia en lo que hacemos en lugar del perfeccionismo y permitirnos disfrutar sin culpa. También tenemos que aprender a pedir y recibir ayuda, aprender a aceptar el apoyo, los regalos y los cumplidos sin sentirnos que nos lo debemos ganar. Reconectar con nuestras emociones, especialmente con aquellas que fueron censuradas, como la tristeza, la vulnerabilidad y la necesidad. Abrazar la espontaneidad, permitirnos jugar, permitirnos cometer errores y permitirnos descansar cuando lo necesitamos. Trabajar el perdón, perdonarnos a nosotros mismos y a nuestros padres por las percepciones y expectativas que originaron esa herida. Aceptar nuestra propia humanidad con sus luces y también con sus sombras. Y por último, recurrir a la terapia y al autoconocimiento. El desarrollo personal y la terapia nos pueden facilitar el proceso, ayudando a identificar creencias limitantes y a cultivar una vida más plena y auténtica. Y sobre todo, cultivar la ternura con uno mismo, porque debajo de esa rigidez hay una sensibilidad muy profunda que solo necesita un entorno seguro para expresarse. Sanar la herida de injusticia nos permite recuperar nuestra autenticidad, nuestra capacidad de disfrutar y la apertura a vínculos más cálidos y genuinos. El camino implica autoconciencia, aceptación y grandes dosis de compasión hacia uno mismo.
para finalizar este episodio, te propongo un ejercicio amoroso, el permiso de ser. Te propongo que tomes una hoja, un cuaderno. Si no podés hacerlo ahora, hacelo más tarde, cuando estés tranquilo, cuando estés tranquila. Y si podés hacerlo ahora, te invito a poner una mano sobre tu corazón. Cerrá los ojos por un instante. Respira profundo. Y repetí estas palabras como un mantra. Hoy me doy permiso de equivocarme. Hoy me doy permiso para no saber todas las respuestas. Hoy me doy permiso de sentir. Hoy me doy permiso para llorar. Hoy me doy permiso para descansar, para ser imperfecta o imperfecto. Hoy me doy permiso de pedir ayuda y recibirla. Hoy me reconcilio con mi imperfección. Hoy elijo soltar la armadura y abrazarme tal como soy, sin exigencias ni condiciones. Hoy empiezo a confiar en que no necesito ser perfecta para ser amada. Hoy suelto la rigidez y elijo la autenticidad. Repetilo cuantas veces lo necesites y si alguna emoción aparece, por favor permitila. No hay nada que corregir, solo estás volviendo a tu ser. Este ejercicio puede ser parte de un ritual diario. A medida que lo repetís, estarás enviando a tu inconsciente el mensaje de que ya no necesitas esa vieja armadura. Si sentiste que algo de lo que hablamos resonó en vos, abraza con ternura ese sentimiento. Recordá, estas heridas no nos definen, pero comprenderlas y trabajarlas nos transforman. Gracias por haberme acompañado hasta aquí. Gracias por permitirte este espacio de amoroso crecimiento y aceptación. Y también muchas gracias por permitirme acompañarte en este camino de sanación que es el regreso a tu verdadero ser, el regreso a casa. Nos escuchamos en el próximo episodio de Viaje al Corazón. Hasta entonces, por favor, abrázate con ternura y no olvides que estás volviendo a casa.
Si el podcast te ha llegado al corazón, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún episodio.